Vamos con el analista financiero y consultor Luis Roberto Arechederra esta noche aquí en Por Noticias. Luis Roberto, bienvenido nuevamente, gracias. ¿Qué tal, Ramiro? Mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Luis Roberto, el día de ayer por la tarde el Banco de México pues vaticinó otra estrepitosa caída en el tema económico, el asunto de un 18 punto y algo por ciento, que no deja nada bien parado el tema de algo que me parece es el discurso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la falta clara de políticas para hacer frente a esta caída, a este descalabro que todavía no toca fondo. Totalmente, Ramiro. Efectivamente, el día de ayer el Banco de México anunció que la caída económica en el segundo trimestre del año fue del 18.7%. Se estimaba que iba a ser ligeramente superior al 17%. Confirma que llega a un nivel prácticamente de 19%, generando una caída históricamente superior a lo que habíamos vivido en crisis desde 1932 a la fecha. Pues estamos hablando de que esta generación prácticamente no había vivido una caída económica como la que estamos viviendo desde el punto de vista de la medición del PIB. Eso hay que reconocerlo y efectivamente lo que se espera es que vamos a tener una recuperación difícil derivado de todos los empleos que se están perdiendo en el país, de todo lo que está pasando desde el punto de vista de la pérdida de empresas, de la disminución de la liquidez, de la fuerte caída en general de las distintas actividades, entre ellas la construcción, que es una de las que más afectada se ha visto y es una de las que más dispersión y crecimiento económico genera en México. Pero esa es la situación actual. Creo que hay algunas cosas a destacar desde el punto de vista económico que vale la pena tomar en cuenta, que tenemos cierta estabilidad en variables, aunque el crecimiento económico lo tenemos muy, muy bajo. Luis Roberto, el día de hoy la Universidad Panamericana tuvo a bien invitar periodistas y hacer una revisión exhaustiva de cómo se encuentra el tema básicamente de pues tratar de incentivar la economía. Y la maestra Nora Ampurdia lo dijo claramente, crear un empleo o ahora tratar de generar una empresa que pudiera dar empleo, al menos tendría que invertir 2 millones de pesos. Y se advierte entonces que habrá mucho más economía informal y eso derivará a un tema que en los impuestos va a impactar en un 2021. Sí, fíjate que las cifras oficiales parecieran, y hay analistas que dicen que la caída de empleo que estamos teniendo en este momento no llega a los niveles que se tuvieron en el 2008-2009 con esa crisis, inclusive con la caída del 94-95, y pudieran tener razón desde el punto de vista porcentual, Ramiro, pero desde el punto de vista de la pérdida de empleos que tenemos, 1,5 millones de empleos que se calcula que se hayan perdido en el país, que es el cálculo no oficial, pero más las cifras de empleo informal, esa gente que estaba fuera de los templos, vendiendo jugos, vendiendo roscas, vendiendo algún tipo de alimento y que hoy por hoy se han visto afectadas porque la gente no estamos acudiendo a lugares públicos, pues definitivamente tienen una situación económica muy compleja. El INEGI ha venido reportando en distintos estudios que la pobreza extrema en el país, en niveles de disminución económica en todo el año, si llega a ser del 12%, como también ya el Banco de México pronostica después de la caída del segundo trimestre, pudiera incrementarse en niveles entre el 10 y el 12% la pobreza extrema en México, lo cual eso es un dato muy revelador. Y me parece aquí, Ramiro, que la reflexión es la siguiente. Si bien, como ya señalabas, un empleo cuesta mucho trabajo crearlo, deberíamos desde el gobierno estar cuidando esa generación de empleos y debería haber programas claros para que el gobierno apoye a las empresas. Desde el punto de vista de alivio impositivo, que pudiera haber planes que las empresas pudieran diferir el pago de impuestos, porque definitivamente eso es algo que les agobia ante la falta de liquidez. Y una empresa que tiene la disyuntiva entre pagar sueldos y pagar impuestos, pues muy probablemente decida pagar los sueldos. Y eso me parece que el gobierno lo debería de proteger. Y la otra es generar incentivos desde el punto de vista crediticio para que las empresas puedan recuperar y tener la liquidez. La mayor afectación que tiene cualquier empresa en este momento es la falta de liquidez. No hay bases entonces para poder creer en el discurso del presidente, en estos spots que anuncian su segundo informe de gobierno, que hay una recuperación económica tras este anuncio del Banco de México. Mira, me parece que es tan solo un manejo del lenguaje y un manejo de los datos, porque efectivamente si tuvimos
una caída en este segundo trimestre, es muy probable que en el tercer trimestre del año tengamos una ligera recuperación contra el segundo trimestre, porque la base es muy baja. Seguramente si comparamos tercer trimestre del 2020 contra tercer trimestre del 2019, también veremos reflejada una baja. Pero pues las cifras se pueden decir de que estamos llegando a la parte baja de la crisis. Y pudiera ser, Ramiro, yo creo que sí estamos tocando fondo, pero para subir necesitamos generar impulso. Y ese impulso, si no viene también por parte del gobierno, va a ser muy difícil que las empresas lo puedan aprovechar y la pérdida de empleo va a continuar. Entonces tenemos dos escenarios posibles, uno que sea una caída brusca con una recuperación brusca o una caída brusca como la estamos viviendo con una recuperación muy paulatina. Y me parece que sin estímulos económicos va a ser el segundo escenario, una recuperación paulatina donde tardemos en recuperar los empleos perdidos. Luis Roberto, para finalizar el enlace, entonces este anuncio, nada alentador, dará a conocer próximamente más cierre de empresas, menos empleo, pero también una afectación al sector de salud público, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que recibe la aportación de los empresarios. Es correcto, será menor la aportación, y si de por sí ya teníamos un servicio que da mucho que desear, pues tendremos limitaciones económicas muy fuertes también en ese sector. Y bueno, y el clamor de los empresarios en donde también este tipo de actividad se pudiera privatizar para poder generar un mejor servicio de lo que pagamos todos los empresarios por ese servicio, y que además en muchas ocasiones los empleados prefieren no utilizarlo e ir a las instituciones privadas a pesar de que les cueste más y a pesar de que reciban un pago por el Seguro Social. Me parece que es un tema de reflexión justo de otro análisis y tal vez de otra ocasión, pero definitivamente es un tema para la reflexión. Luis Roberto Arechederra, muchísimas gracias por esta oportunidad. Te mando un abrazo, Ramiro, y muchas gracias. Al contrario, hasta luego. Gracias, hacemos una pausa y regresamos. Está usted en Por Ti Noticias.